mujer y eliminas el Ministerio de Desarrollo Social. Porque yo siempre entendí que temas como estos, que son temas de debate en las sociedades modernas, pues entonces tú creas un Ministerio de Desarrollo Social que procura integrar y no excluir. Pues bien, está aquí con nosotros la doctora Gloria Young, directora general del Centro de Estudios y Competencias en Género, pero que además también fue legisladora de este país. Gloria, buenos días, gusto en verte, bienvenida. Buenos días, Edwin, ¿cómo estás? Bien. Bueno, quiero retomar las últimas cosas que ustedes estaban diciendo porque es importante, sobre todo para efecto de docencia. Hace falta en la Asamblea el que entonces en mi tiempo era el director de asesoría legal, el doctor Harley James Mitchell, quien organizaba previamente al ingreso de los nuevos diputados, entonces éramos legisladores, a la Asamblea, toda una serie de capacitaciones intensivas en torno al reglamento interno de la Asamblea. Tú te das cuenta que cuando entran los nuevos diputados, entran sin haber leído siquiera el reglamento y cometen errores, incluso presentan proyectos de ley que no tienen anteproyectos, que no tienen por qué presentar, que no les corresponde. O sea, hay toda una serie de errores que cometen en los primeros meses por no haber tenido esa capacitación. Siento que eso es un error. Y en efecto, lo que decía el compañero a tu lado derecho, que no recuerdo su nombre. Gonzalo. Uno de los que sí se lo ha leído es mi ex copartidario Camacho, ¿no? Sí se lo ha leído. Y además él no solamente da la vuelta por todo el pleno, sino que va al chanchoré, a ese espacio de recogimiento donde entran los invitados antes de entrar al pleno, cuando piden cortesía de sala, y saluda a todo el mundo, le da espaldarazo a la gente, con mucho afecto me dice, no estoy de acuerdo con el Ministerio de la Mujer, Gloria, pero vas a tener cortesía, vas a decir todo lo que tú quieras. Pero yo no quiero que tú digas nada en contra cuando nosotros estemos. No voy a decir nada en contra. Tú sabes, tiene ese manejo, ¿no? Así que sí pienso que es importante que los hoy diputados conozcan al pie dedillo el reglamento interno que en su época logré modificar para que tuviese lenguaje inclusivo. Que por eso de que género. no se puede leer. Tú eres un desastre. Bueno, hoy sí vamos a hablar sobre varios temas, pero empezamos por el Ministerio de la Mujer. No voy a hacer el recorrido histórico que normalmente hacemos porque no nos da tiempo para eso, pero sí quiero hacerles notar que esto es una lucha de muchos años, de un poco más de 40 años en este país. O sea que a ese nivel de lucha de tantos años, con un compromiso tan fuerte, hay que tenerle un poco más de respeto, Edwin. O sea, haz de cuenta que esto es lo que en su tiempo nuestras antecesoras, las sufragistas, lucharon por tener su voto. Por tener el voto que al final, fue mediatizado, después lo lograron. O sea, esa lucha que ellas tuvieron fue nuestra lucha para llegar al Ministerio de la Mujer. Son muy pocos los países en América Latina, por no mencionarte otros en Europa, que no tienen Ministerio de la Mujer. Y además nosotros somos signatarios de varias, no una, convenciones y acuerdos internacionales que llegan a decirte que hay que crear el Ministerio de la Mujer, no para defender solo a la mujer, sino porque no solo en este país, sino en el resto de nuestra región, la mujer es el pilar fundamental de la familia. Así que cuando hay un espacio donde se ven nuestros derechos, donde se orienta a las mujeres, donde se diseñan políticas públicas en beneficio nuestro, lo estamos haciendo para beneficiarte a ti, Edwin, al compañero Gonzalo, a mis amigos aquí presentes y a todos los que nos están escuchando. Gloria, déjame nada más terminar. Entonces, tú no puedes, puedes, pero no debes por ningún motivo estar diciendo que el Ministerio de la Mujer no sirve cuando aquí les traigo la ley. La ley que logramos nosotras, las mujeres, no un gobierno del PRD,
todos los gobiernos, excepto uno, todos los candidatos a presidente, excepto uno, firmaron en su momento el Pacto Mujer y Desarrollo, donde entre otras múltiples cosas decía que se comprometían a crear el Ministerio de la Mujer. No lo hicieron, no lo hicieron, no lo hicieron, y llegó uno que lo hizo al final de su periodo, ¿bien? Que dio un año nada más al Ministerio de la Mujer. Y con este primer año de gobierno nuevo que tenemos son 2 años de creación del Ministerio de la Mujer. Esta es la ley que se los quiero enseñar. Es la ley. Cuando llega la primera ministra de la Mujer, ella va personalmente, que fue la doctora Juana Herrera, ella va personalmente al MEF a pedir su presupuesto y a defenderlo. No manda funcionarias, y esa ha sido una característica desde el Instituto Nacional de la Mujer con Liriola Lotó, ha sido una característica que van ellas personalmente a luchar por su presupuesto. Aquí está la ley, aquí están las nuevas estructuras que se crean, porque ya el Instituto Nacional de la Mujer ya no puede enmarcar todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué hace el MEF? Se pasa por encima de la ley, no respeta la ley y dice, no, esta estructura no, porque no hay plata para eso. Así que vamos a hacer esta estructura que es casi lo mismo que tenían en el Instituto Nacional de la Mujer. Y con este presupuesto, que es menos de lo que en algún momento se tuvo en el Instituto Nacional de la Mujer. Lo que les quiero decir es que el Ministerio de la Mujer no fue respetado en su ley. O sea, este país tiene ministros que no respetan las leyes. No respetaron las leyes, ¿ok? Le dieron 11 millones de dólares, que no es nada. 2 argumentos tiene el presidente. No tú, el presidente, para decir que hay que eliminar el Ministerio de la Mujer. Primer argumento, que está lleno de botellas. El Ministerio de la Mujer tiene 200 funcionarios, la menor cantidad de funcionarios de todos los ministerios de este país, que no se dan abasto para el inmenso trabajo que hay allí. Y yo no he sido ministra de la Mujer ni he sido directora nacional de la Mujer, a pesar que a nivel de la Dirección Nacional de la Mujer se hizo en su momento por ley, por concurso. Siempre entré al concurso y siempre tuve el puntaje mayor, pero funciona como en el Ministerio de Educación. Tienen una terna, la ministra decide, no importa que decida al que tiene el puntaje más bajo, ¿ok? ¿Qué sucede entonces? Que tenemos un ministerio que no les han dado las herramientas necesarias presupuestariamente para trabajar y que inventan una recesión, o no sé cómo se llama, de presupuesto, que hay que rebajarle el presupuesto a todos los ministerios y le rebajan de los 11 millones el presupuesto y lo dejan nada más en funcionamiento y no en inversión. A tal punto que ni siquiera se puede desarrollar los programas que se han definido para el año 2025. Bueno, vamos a ver qué pasa en el 2026. Primer argumento, es falso. No existe burocracia en ese ministerio. Se requiere mayor cantidad de funcionarios. Segundo argumento, hay que ahorrar. Oye, tú vas a ahorrar en el ministerio que tiene la menor cantidad de presupuesto de todo el país. Oye, ahorra en el IDAN, que esa cosa no sirve para nada. ¿Ah? Ahorra con la policía, que hay más pandillas hoy que ayer. Ahorra en otros lugares que tienen millones de dólares de presupuesto. Además, es falso. Y les voy a decir por qué. Porque ya el presidente se le quitó la idea de crear una secretaría. Ya no está pensando en eso. Ya el presidente se le quitó la idea de crear un viceministerio. Ya pasó ese tema. Ahora está pensando en regresar al Instituto Nacional de la Mujer. ¿Cuál es el presupuesto que se va a ahorrar? Si se crea el Instituto Nacional de la Mujer, va a tener que tener más presupuesto del que le han dado al Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer es necesario, no solo por nuestra lucha histórica, que tiene un argumento muy pesado. En este país, quienes sufren la mayor cantidad de violencia física, emocional, de todo tipo, son las mujeres. Hay que darles un tratamiento especial. Gloria, pero ya va. Esto no puede ser un monólogo, entonces le permito ahora que usted me dé el chance de hacer las preguntas. Decir que, y yo ahí he tenido la discusión con el profesor, de que decir por qué no hay un Ministerio del Hombre es banalizar, es caricaturizar la lucha feminista. Eso estamos claros. Pero le pregunto para que los oyentes entiendan. ¿Cuál es la razón de ser, sin demeritar que exista, ojo, pero cuál es la razón de ser del Ministerio de la Mujer para las personas que no saben?
ya lo hemos explicado múltiples veces. La mujer es el pilar de la institución familiar en este país, con pareja o sin pareja. En este país, más del 60% de las familias tiene como tronco de familia a una mujer que tiene hijos. O sea que te estoy hablando de mujeres que tienen hijos sin una pareja presente en el hogar. Y cuando tienen una pareja presente en el hogar, ella es la que lleva el rol importante. Y lleva el rol importante por una tradición muy grande, porque no debería ser. Debería ser que tú y yo, si somos pareja, tuviésemos un rol compartido en todas las funciones. La mujer es el eslabón más débil de la sociedad panameña, no porque somos débiles internamente, sino porque la sociedad así, en este sistema patriarcal, lo ha decidido. A nosotras es que nos matan por ser mujeres. No solo porque nos roban una cartera y nos matan, no porque hay un accidente de tránsito y nos matan, no por eso. Solo por ser mujeres. Si queremos dejar un hombre y el hombre no quiere que los dejemos, nos matan. Si queremos salir de ese trabajo porque nos están acosando, nos van a matar. Si queremos tener una vida nueva con otra pareja que no nos maltrate, nos mata el que nos maltrataba. O sea, eso se llama femicidio. Hay que hacer una política especial para el femicidio. ¿Quién organiza esa política? Las mujeres. Mira, en este país existe lo que se llama una red de mecanismos de género. Esas son unidades de género que atienden los problemas de la mujer en todos los ministerios, las instituciones públicas de este país. ¿Quién tú crees que coordina eso? El Ministerio de la Mujer. Porque las mujeres en las instituciones tienen sus problemas particulares y hay que darles atención a esos problemas. En este país hay una red de indicadores de género que es trabajado desde la Contraloría por un instituto que se llama INEC. Todas las instituciones públicas tienen que enviar su data sobre qué es lo que le pasa a las mujeres. Fíjate, no dije qué es lo que le pasa a los hombres. ¿Qué es lo que le pasa a las mujeres en 334 indicadores de género que son coordinados por el Ministerio de la Mujer? Tú desbancas al Ministerio de la Mujer y ¿quién va a coordinar todo ese trabajo inmenso? Ese trabajo nos lleva a nosotros a entender cuál es la situación de la mujer en Panamá. ¿Quién coordina eso? El Ministerio de la Mujer. ¿Dónde pueden acudir las mujeres en todas las provincias y comarcas del país? A los CAIS. ¿Qué son los CAIS? Los Centros de Atención Integral de las Mujeres. Tengo un problema de violencia, voy ahí. Y en el CAI encuentro una trabajadora social, una psicóloga, una abogada, una orientadora que me ayuda en eso. ¿Quién administra los CAIS que se fundaron en el 2018 en todo el país? El Ministerio de la Mujer. En las áreas más remotas del país, en una comarca, en una montaña, en el lugar más poblado de esa montaña, hay un CAI. A veces no tiene los 7 funcionarios mínimos que debe tener, tiene 2 o 3. ¿Quién atiende a esas mujeres indígenas que llegan por violación, porque el papá las violó, porque el hermano mayor las violó, porque la están asesinando? Pero porque Gloria, mire. El Ministerio de la Mujer. Gloria, Por pero- eso es que necesitamos el Ministerio de la perfecto. Mujer. Pero nada más, una cosa más. No solamente atiende este tipo de servicios. El Ministerio de la Mujer diseña políticas públicas. Perfecto. Gloria, yo le voy a decir lo siguiente. Yo estoy muy de acuerdo con usted con las cifras que no se pueden ocultar con respecto a la violencia de la mujer en Panamá. En todos los estratos. Desde los más bajos y más vulnerables hasta los más altos. Es una realidad. El machismo en el que vivimos en la sociedad. Pero usted no puede ocultar, más allá del poco presupuesto, más allá de la excusa válida sobre el número de funcionarios, que el Ministerio de la Mujer no ha cumplido. Sí, ha cumplido. Ha cumplido, a ¿cómo cabalidad. no? Pero no solo ha cumplido, Ujú. es porque ustedes, ¿por qué no revisan las redes del ministerio para que se den cuenta? No solamente ha cumplido, sino ha cumplido más allá de su exiguo presupuesto. Gonzalo, o sea, el Ministerio de la Mujer ha cumplido con creces más de lo que han cumplido otras instituciones públicas a las que deberían cerrar y ahorrarse toda esa plata y pasar sus funciones Pero, a Gloria, a otras una partes. consulta. Si usted dice que, repito, todo lo que está diciendo, yo no vengo aquí de mentira porque es una realidad. Pero si usted dice que el Ministerio de la Mujer es el que
el que empuja el diseño de políticas públicas para una reducción de la violencia en contra de la mujer, más allá de coordinar de la mano con Ministerio Público, con Ministerio de Seguridad, porque seguimos viendo los números que vemos. Y los vamos a seguir viendo, porque eso no es solo un trabajo del Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer no es el Ministerio Público. El Ministerio de la Mujer no es el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de la Mujer no es la Policía Nacional. Y todos tienen una función. A mí, cuando voy caminando en la calle, yo debo tener luminarias en la vereda. ¿Quién tiene que ver con eso? Para que la oscuridad no sea un aliado de los depredadores de la seguridad de las mujeres, de los hombres, de los niños y de todo el mundo. O sea, tú no le vas a achacar al Ministerio de la Mujer en menos de 2 años que el femicidio no ha bajado. Tú le vas a decir cuáles son, dónde están las capacitaciones y las orientaciones que han tenido. Aquí están. ¿Dónde está la coordinación? Mira lo que ha hecho el Ministerio de la Mujer antes como Instituto Nacional de la Mujer. Ha creado en la Policía Nacional una unidad de género para que tuvieran la sensibilidad necesaria de atender a las mujeres de una forma distinta. ¿Qué hace el Ministerio de la Mujer muchas veces? Acompaña a las mujeres a la Policía Nacional para que la policía no diga, es que no tenemos un personal, no tenemos un carro, no tenemos no sé qué para llevar la boleta que hay que llevar al hombre. Y el ministerio está allí y dice, no, usted tiene que llevar esta boleta. Y entonces así la llevan. Si la mujer llega sola con la boleta, no la llevan. Así de sencillo. No le puedes achacar al Ministerio de la Mujer cosas que son responsabilidades de otro ministerio. Pero, ¿Y Gloria, qué hace el ministerio? Coordina con esa gente para que cumplan con su trabajo. Gloria, fíjese bien que usted dice que el ministerio ha cumplido a cabalidad en todo lo que ha hecho. Sí. Oiga, Pero lo que ha hecho el ministerio no tiene que ver con que los hombres dejen de matar a las mujeres cuando les da la gana. Primero creo que está caricaturizando lo que estoy diciendo porque yo no dije eso. Bueno. Y le pido respeto porque yo no dije eso. Bueno, no me hables así, No, porque pero no no me por hables mal. así porque me estás diciendo como que te estoy respetando y no lo estoy No, haciendo. yo lo que le estoy- Tú dices una cosa y yo te estoy aclarando, Por supuesto. pero yo respeto mucho Muy a los bien, comunicadores. perfecto. Yo ¿ah? lo que- Edwin me conoce a mí desde hace 950 años Perfecto. y él sabe cómo yo soy. Pero es que yo lo que le estoy diciendo es, primero, no estoy meritando ninguno de esos puntos. Y segundo, lo que le estoy diciendo es, para usted, el ministerio ha funcionado a cabalidad. En lo que respecta a sus funciones, Perfecto. sí, entendiendo lo que les dije al inicio, que no puede desarrollar toda la estructura del ministerio por culpa del MEF. Entonces, lo que le hago, la consulta que yo le hago es la diferencia entre el instituto hasta lo que puede hacer con un ministerio, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Es muy importante esa pregunta. ¿Por qué nosotros luchamos tanto para sobrepasar el tema del Instituto Nacional de la Mujer? Yo quiero decirte que tú estás hablando en este momento con la persona que creó la Ley 4 de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en 1999. A partir de esa ley, que fue una ley emblemática para la región latinoamericana y que muchos otros países la tomaron de modelo para poder hacerla, y lo hicimos nosotros en este país, a partir de esa ley se crea el Instituto Nacional de la Mujer. Acuérdense, primero Oficina de la Mujer en el Ministerio de Trabajo, Dirección Nacional de la Mujer en el MINJUNFA, después Instituto Nacional de la Mujer y este momento Ministerio de la Mujer. ¿Por qué? Te voy a responder. Porque con instituto, con oficina y con dirección nunca tuvimos voz en el Ejecutivo. Ningún presidente cada semana escuchaba a una ministra de la Mujer decir, señor presidente, este presupuesto nacional del Estado que se va a aprobar y que va a llegar a la Asamblea no tiene una perspectiva de género. No tiene presupuesto destinado a los trabajos hacia el género dentro de las instituciones del Estado, como hay en muchos otros países y como la ley en Panamá dicta. Por lo tanto, es necesario que se vea ese tema. Señor presidente, los altos índices de femicidio en este país del año tal al año tal exigen que haya un trabajo más específico en la Policía Nacional y en el Ministerio Público. Las denuncias de abuso sexual de niños y niñas en este país está creciendo y el ministerio no está desahogando estas denuncias con la rapidez que se debe. Señor presidente, en este país él no quiere escuchar eso. Y eso es lo que nosotras queremos que él escuche. Por eso necesitamos el Ministerio de la Mujer. ¿Qué pasó cuando teníamos el Instituto Nacional de la Mujer? Mira, a través del Instituto Nacional de la Mujer logramos algo que se mantiene hasta el día de hoy.
que Panamá a nivel internacional sea un ejemplo con todos nuestros déficits, porque cuando vamos a nivel internacional no decimos la quejadera que podemos decir aquí. No decimos eso. Demostramos todas las cosas, las bondades que nosotros tenemos. ¿Qué logramos? Logramos tener espacios importantes en unidades internacionales que se dedican al tema de la mujer. ¿Tú sabes lo que tenemos hoy día? Hoy día nosotros tenemos la presidencia de la CIM, el Comité Internacional de las Mujeres de la OEA. Panamá tiene la presidencia de la CIM. ¿Tú sabes qué tenemos hoy día? La presidencia del COMCA. O sea, el sistema centroamericano de los países tiene un centro especializado de las mujeres. Panamá tiene esa presidencia en este momento. Cuando éramos Instituto Nacional de la Mujer, adivina quién iba a todas esas reuniones internacionales a decir lo que habíamos hecho. Una ministra, porque eso está a nivel de ministerios, la ministra de Desarrollo Social. Y ni siquiera llevaba a la directora del Instituto Nacional de la Mujer, que tenía las gráficas, los indicadores, el ejemplo de lo que nosotros hacíamos. Eso no podemos estar de menos en una región como la nuestra. Ya ahora, siendo Ministerio de la Mujer, tenemos una voz. Ahora, yo te voy a decir, esa voz estaba en la última reunión que estuvo la ministra actual del Ministerio de la Mujer. Tenía que dar un discurso sobre los adelantos en la región a nivel de los ministerios de la mujer. Mira, ¿ves? No levantaba la mirada del papel. Leía como si estuviera yendo al patíbulo. ¿Por qué está siendo humillada? Porque estamos siendo humillados en este país. Y a nivel internacional, ¿cómo se siente una ministra de la mujer diciendo todos los avances de la región cuando sabe que hay un señor aquí que quiere defenestrar el Ministerio de la Mujer? Yo hoy estoy aquí para poder explicarles todo esto. Para que a través de... Yo no escuché a Edwin el otro día, pero muchas personas de mi entorno escuchan este programa. Gloria, el profesor Edwin está diciendo tal cosa y tal otra. Nosotros somos más de 300 organizaciones a nivel nacional, que no solamente somos de mujeres, hay de niñez, de infancia, de juventudes, hay otras, hay de asociaciones cívicas en pro de la democracia, de la transparencia, de no sé qué, que estamos unidas en esta lucha. ¿Tú no crees que nosotras tenemos derecho a que se nos escuche nuestra voz en el Ejecutivo? 5 notas le hemos enviado al presidente. Sin respuesta. No nos quiere escuchar. Porque si no quiere escuchar a la ministra de la Mujer en el gabinete, no nos quiere escuchar a nosotras. Por eso estamos hoy aquí, para que ustedes y todos sus radioescuchas nos escuchen. Dicho eso, conversar e incluso discutir con Gloria Young siempre es interesante, es importante, porque es una mujer que, además de intensa, como ustedes la pueden escuchar, se prepara, investiga, y puedes estar en contra de su criterio, puedes estar a favor de su criterio, pero lo que no vas a poder decir nunca es que no ha hecho parte de la tarea. Y ya Gloria Young ha planteado un tema que me hace a mí reaccionar filosóficamente, independientemente del aspecto burocrático de que si debe existir o no debe existir un Ministerio de la Mujer. Fíjense que Gloria Young nos ha dicho así, lo dejó así, lo tiró, y un presupuesto con visión de género. Gloria, que ha sido legisladora, y por cierto, buena legisladora, con buenos debates en el Pleno. Esa parte yo no la voy a poder entender jamás, Gloria. O sea, el presupuesto general del Estado debe estar diseñado para resolver los problemas, las necesidades de la infraestructura, del pueblo en general, de etcétera, 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 de políticas públicas, pero no de género. El presupuesto del Estado que le compete a todos los que viven en el territorio nacional, no a las mujeres, por un lado, o a los hombres, por otro lado. 1. Y 2, planteo esto para escuchar la reacción. Y 2, ¿cómo no hay ser humano que no pueda reaccionar a que un hombre le quite la vida a la mujer, a una mujer, e incluso viceversa? Pero lamentablemente lo que se da de manera más reiterada son los hombres, como en efecto, le llevan la boleta y la matan. Le dice a la mujer, ya no quiero estar contigo porque tú eres y la matan.
N cantidad de casos. Pero los problemas del femicidio, el feminicidio, no los resuelve un ministerio, los resuelve la justicia. La capacidad que tenga el Ministerio Público y por otro lado los tribunales de ventilar estos casos, de aplicar la ley y las sanciones para que los potenciales otros delincuentes sepan que la justicia va a ser implacable con ellos. Bueno, en otras latitudes hasta penas de muerte, ¿no? Y penas que hasta no son de muerte, pero son igual o peor que la de muerte a aquel hombre que le quita la vida a una mujer. Entonces, yo creo, para mi gusto por lo menos, el debate está allí. Porque si nos vamos a remitir solo al debate de si Ministerio de la Mujer sí, Ministerio de la Mujer no, yo sí creo, Gloria, que alguien sobra. O sobra el Ministerio de la Mujer o sobra el Ministerio de Desarrollo Social. Sobre el IDAN. Porque bueno, de eso podemos discutir también, pero Gloria, yo veo en la discusión de estos temas que deben ser temas para integrar en el debate, no para desintegrar. Es decir, cuando yo digo del Ministerio de Desarrollo Social, me gusta más ese concepto porque es más abarcador. Los problemas de la mujer, los problemas del menor de edad, los problemas, todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social. Pero cuando yo digo Ministerio de la Mujer, bueno, nada más van a tocar temas de la mujer y qué pasó con el resto de la población. A eso es a lo que me refiero. Y creo que es una discusión que debe ir más allá de los aspectos presupuestarios, sino también de los conceptos filosóficos que, por cierto, Gloria Young los maneja muy bien desde su perspectiva. Quiero poner esos puntos que son mis argumentos sobre el tema. Yo te quiero pedir que me invites en otro día para explayarme en esto porque el tema es amplio, pero te voy a poner un ejemplo de lo que significa un presupuesto con perspectiva de género. Si el presupuesto no tiene una mirada de género, hay un desbalance en la sociedad a la hora de invertir en proyectos que generan desde empleo hasta mayor empoderamiento de los distintos sectores más vulnerables como la niñez, como la juventud, etc. Una ley que mantiene, gracias a la lucha nuestra, un presupuesto con perspectiva de género es la ley electoral. Como tú te puedes dar cuenta, cuando la ley electoral no tenía perspectiva de género, se financiaba a los partidos, se le daba un subsidio a los partidos y ese subsidio llegaba a unos grandes honorarios a los burócratas de los partidos políticos, a las inversiones que querían esos directivos, que en la mayoría eran siempre hombres y siguen siendo, y no le llegaba a la inmensa mayoría, o por lo menos en igualdad de cantidades de su militancia. En este momento somos mayoría, somos 51 punto algo % de mujeres inscritas en los partidos políticos. Y a nivel nacional estamos allí, más o menos en ese porcentaje. Entonces, ¿qué pasaba con las mujeres? No se candidatizaban, porque no se formaban para eso, porque no se incentivaban para eso. Cuando logramos que el Tribunal Electoral entendiera a través del Consejo Nacional de Reformas Electorales que había que tener una perspectiva de género en el presupuesto de ese subsidio electoral, logramos en un primer momento que el 30% del presupuesto destinado a capacitación se destinara para las mujeres exclusivamente y el resto para las mujeres y los hombres. Porque durante muchos años los hombres eran los que mayoritariamente entraban a la carrera electoral y los teníamos en los representantes de corregimientos, en las alcaldías, en las diputaciones. Igual sigue siendo ahora, pero ahora hay más mujeres que se atreven a ir a la contienda, ¿no? Entonces, el día de hoy no solamente logramos eso, sino tener una ley que tiene secretarías nacionales de la mujer obligatoriamente en cada partido. Eso es un presupuesto con perspectiva de género, porque logramos que esa secretaría administrara por sí misma el presupuesto. Porque al principio, cuando se aprobó el 30%, ¿quién lo administraba? Los directivos del partido. ¿Y qué hacían, Edwin? ¿Qué hacían? Hacían capacitaciones que no eran capacitaciones y hacían que las mujeres del partido firmaran unas listas
de actividades de capacitación a la cual jamás asistieron y decían que con eso estaban cubriendo esa cuota que les exigía la ley. Bueno, eso, si tú vienes y filtras el tema de género en todo el presupuesto nacional, eso está estudiado, Edwin. Esto no lo inventamos nosotras. Tú sabes, hay organismos internacionales que han dedicado un montón de recursos a darle a los gobiernos por qué es necesario incluir tangencialmente, directamente, horizontalmente, verticalmente, como sea, una mirada de género. Una mirada. A tal punto que hace un rato te hablé de la red de mecanismos de género, que son las unidades de género que están en todos los ministerios, bien, que lo coordina el Ministerio de la Mujer. Esas unidades, por ley, tienen un presupuesto, pero mira lo que sucede. Aún la mentalidad de los ministros, de los directores de las distintas entidades dentro de un ministerio, consideran que eso es pérdida de recursos y le quitan esos recursos y los llevan a otro lado. Y esas unidades de género a veces trabajan con las uñas por eso. Pero yo te pido un espacio más porque esto es algo más profundo. No, pero ¿no? Gloria, es que es un debate sí, muy interesante sí, y válido, además. Pero fíjense, cuando a mí me hablan de la ley electoral, Gloria, yo siempre, incluso menciono tu nombre. ¿Qué ley electoral necesitó Mireya Moscoso? Balbina Herrera, Gloria Young, Teresita de Arias, y puedo seguir mencionando más nombres para llegar a donde llegaron. Yo recuerdo, mira, hoy día Balbina y yo somos bastantes amigas porque además estamos juntas en la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias. Pero cuando yo llegué a la Asamblea Nacional, Balbina fue la segunda presidenta del Parlamento, porque la primera fue una panameñista que duró pocos días. Entonces, yo le dije a Balbina, honorable Balbina, ¿me puedes por favor orientar cómo tenemos que hacer para tal cosa? Me miró y me dijo, ¿me vas a preguntar a mí cómo puedes hacer tal cosa? Mira, ¿ves? A mí esto me costó, que a ti también te cueste. Y nunca me orientó. Pero bueno, tuvimos a Harley James Mitchell, que nos orientaba bastante. Tanto, Edwin, que un día cuando recibí mi primera gran traición en el pleno de la Asamblea, que se iba a discutir una ley y resulta que se desaparecieron los entonces legisladores y entonces no había quórum y se cayó la discusión. A pesar de todos los compromisos que los entonces legisladores habían hecho conmigo de que iban a estar ahí para discutir esa ley que tenía que ver con los agroquímicos tóxicos en el área bananera. Ajá. Entonces yo me puse tan disgustada que agarré mis cosas y mi cartera y dije, no regreso más a esta asamblea. Yo estoy acostumbrada a que una palabra es una palabra, ¿me explico? Y me fui, y detrás de mí fue el doctor Mitchell. Honorable. Yo, doctor Mitchell, me voy y no voy a regresar. Honorable, escúcheme. Usted tiene madera y yo lo sé reconocer. Usted va a ser una gran legisladora en este país. Vaya a su carro, cierre las puertas, no atienda a nadie, desahóguese allí, cálmese. Cuando esté calmada, regrese al pleno. No le dé a sus colegas esta excusa, ¿no? De que usted no aguantó esto. Esto es apenas una experiencia de las muchas que va a tener a lo largo de estos 5 años. Y fueron 10 años. Y hice lo que el doctor Mitchell me dijo y regresé. Nunca más me fui. Pero recibí otras traiciones también. A ver, Gloria Young habla, hay diferentes tipos de feminismos. Hay variantes y vertientes dentro del feminismo per se. Fíjese que usted habla sobre la defensa, la protección que requiere la mujer a través de este tipo de instituciones, sobre todo por los logros que han obtenido a lo largo de la historia. Hay un debate álgido en la actualidad con respecto a los grupos minoritarios ligados a la comunidad LGBT, que se puedan agrupar dentro de un Ministerio de la Igualdad. Y hay un debate entre las feministas sobre el apoyo o no con respecto a las personas trans. Le pregunto, ¿usted sería o estaría de acuerdo en que el Ministerio de la Mujer en Panamá, si es que se llegase a dar el debate en algún momento, más allá de eliminarse o no,
se transformara en un Ministerio de la Igualdad, en donde entraran también los grupos LGBT? Bueno, te voy a contestar, pero antes me quedó por contestarle a Edwin algo cuando él decía no es mejor tener un ministerio Integrador. Ajá. Entonces, el actual ministerio que dirige la ministra Titi es un ministerio que no fue creado con la perspectiva que tiene actualmente, que es una perspectiva asistencialista. Nosotros estamos en contra de eso. Nuestro Ministerio de la Mujer, fíjate que yo digo nuestro y yo no he sido ministra de la Mujer. Ojalá un día pueda hacerlo, pero no es nuestro porque es nuestra conquista. Está alejado de una política asistencialista. Eso de la red de oportunidades, de que le das plata a esto, le das plata a lo otro, le das plata, eso genera el asistencialismo, el proteccionismo, el paternalismo, el maternalismo. Eso genera de alguna forma el menos producir yo para recibir. Nosotros en el Ministerio de la Mujer consideramos y tenemos programas para eso. Es necesario que la mujer se empodere económicamente y salga adelante por su propia capacidad. En los niveles escolares que tenga. Este sábado en la Universidad Latina tenemos un focus group que va a dirigir la doctora Noemí Castillo, una gran psicóloga y docente investigadora de este país, a nivel nacional e internacional, sobre el tema mujer y familia, para ver las diferentes estructuras familiares que aún persisten en Panamá y entender. Ahora, respondiendo un poco a la pregunta de Gonzalo, en ese focus group está tomado en cuenta algo que ya está, que existe, que lo hemos aprobado a nivel internacional en la CEDAW, en otras convenciones que Panamá es signataria. O sea que no tenemos, que usted estaría de acuerdo, eso ya está. O sea, Panamá ha asignado que nosotros respetamos todo tipo de personas. O sea, nadie en este país de doble moral. No tenemos por qué estar cuestionando por qué tú eres de una forma y por qué tú eres de otra. Y en ese focus group habrá alguna mujer que tiene como pareja otra mujer y que tiene hijos en común, por ejemplo. Eso es una estructura familiar que existe en el país y que está como debajo de las sábanas de no sé dónde, como que no se quiere ver que esa es una realidad. En este país no se quiere ver que hay un número plural de hombres que están casados, que tienen familia, pero que también tienen relaciones bisexuales. Los vamos a matar, los vamos a meter en un cuarto para que no salgan. Fíjate que no, porque dentro de ese grupo plural de hombres hay médicos, ingenieros, economistas, hasta ha habido diputados de la República que aportan al país. Yo lo que sí no estoy de acuerdo, Gonzalo, es con la doble moral. De decir, ¿usted está de acuerdo en tal cosa? Cuando sabemos que la sociedad panameña está estructurada de una manera donde hay de todo. Claro, pero Gloria, hay ahí un punto importante. Más allá del doble moralismo del que sabemos que es parte de la sociedad panameña, es entender que estos grupos minoritarios que tienen cabida en toda democracia también necesiten que sus derechos sean respetados. Y tal vez la legislatura en Panamá no está abierta a todos los derechos que ellos requerirían, a diferencia de otros estados. Por eso le pregunto, ¿usted es de las que cree, como feminista, que el Ministerio de la Mujer, en dado caso, que no es una conversación de ahora, tal vez más adelante, se transforme en un Ministerio de la Igualdad en donde estén concentrados tanto la mujer como los grupos ligados a la comunidad LGBT? Yo estoy de acuerdo con que exista un Ministerio de la Mujer. Okay. Y en ese Ministerio de la Mujer podemos tratar todo. En la Policía Nacional hay personas que tienen opciones sexuales distintas a los heterosexuales. En el Ministerio Público hay personas que tienen opciones distintas a los heterosexuales. En los medios de comunicación hay personas que tienen opciones distintas a los heterosexuales y todos tienen derecho, porque en Panamá no hay ninguna ley que diga que un sector determinado de la sociedad no tiene los derechos que tienen todos.
Tuvieron una reunión reciente con el presidente de Ciudad Ay, Gloria. yo quisiera poder hablar de mi segundo tema, Edwin, ¿es posible? Pero hubo una reunión. Hubo una reunión. Salió publicado la presidencia. mandó Pero la foto. nosotras no fuimos invitadas. Les quiero Bueno, decir. porque indica que hay distintas Hay división. tendencias. Sí, pero bueno, tú sabes- división no, pero sí tendencias de opinión, ¿no? Siempre hay tendencias Así dentro de es. los movimientos de mujeres. Nosotros tenemos diversas tendencias, grupos, etcétera. Pero una cosa buena que ha sucedido con esto, con estas ideas del presidente con respecto al Ministerio de la Mujer, es que grupos bien disímiles de mujeres que nos saludábamos así, pero no es que yo no militaba con ellas, ni ellas militaban conmigo, etcétera. Estábamos unidas en ciertas luchas. Ahora estamos cerradas a la banda, bien unidas. Yo te quiero decir que, por ejemplo, hay grupos que trabajaban solamente con mujeres del campo, que no querían saber con de las mujeres profesionales, ni empresarias, ni nada. Consideraban que sus bases de trabajo eran las mujeres rurales y las mujeres indígenas solamente. Todas estamos unidas en esta lucha en este momento, pero no, ni estamos satisfechas con la situación que se está dando, ni estuvimos en esa reunión. Lo que queremos es que el presidente sepa que hay muchas otras voces y queremos que escuche esas voces. Bueno, pero sí, yo coincido con Icario, estaba pensando lo mismo porque la oficina de prensa de la presidencia Sí mandó. Así. circuló la foto del presidente reunido con este grupo de señoras, de mujeres, que entiendo con un planteamiento un tanto diferente, o una óptica diferente de esta discusión de si Ministerio de la Mujer sí o Ministerio de la Mujer no. Pero bueno, finalmente también Gloria Young nos pidió un segundo tema. Sí, tres sobre- temas. El segundo tema, es que se demoraron mucho en el primero. El segundo tema es el diplomado, la novena edición del diplomado en liderazgo y estrategias electorales que tenemos cada año desde el espacio de la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias de Panamá en alianza con el Centro de Estudios y Competencias en Género. Este año es un diplomado diferente. Liderazgo Femenino 4, empodera tu campaña con inteligencia artificial y resiliencia digital. Mira, estos diplomados son tan efectivos, tan importantes, que actualmente en la Asamblea el 53.8% de las diputadas pasaron por este diplomado. O sea, quiero decirte que de las 15 diputadas que existen, 8 pasaron por estos diplomados. A ver, lo que dijiste la vez pasada, que Gloria Young no necesitó esto, Gloria Young no necesitó lo otro. Bueno, no es del todo cierto, porque nosotros tuvimos la oportunidad y en esa época, varias de las que llegamos, tuvimos la oportunidad de estar en capacitaciones de género a nivel internacional. Y esas cosas nos sirvieron mucho para poder llegar, ¿no? Así que no es que llegamos solas. Este diplomado que vamos a hacer este año en alianza también con la Universidad de Panamá, 120 horas, empieza el 28 de agosto, va a tener distintos escenarios, no dice un aula de clases en la Facultad de Derecho de la Universidad, no, va a estar la inauguración, que son las primeras 10 horas, en la Asamblea Nacional, ahí en el Carlos Titi, ahí en el auditorium, ahí vamos a estar. Después nos vamos a mover al Tribunal Electoral, al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Cultura, porque esto se trata de una cultura distinta a nivel político. Porque esto tiene que ver con que las mujeres aprendan y nada más siempre inscribimos una cantidad del 5% máximo de hombres en el diplomado para darle más oportunidades a las mujeres. Y esos hombres, que decirte que todos han ido a una elección y algunos han ganado también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros este año tenemos? Bueno, tenemos como siempre a nivel internacional. ¿Y qué pasa si el presidente nombra un hombre de ministro de la Mujer? Bueno, Eso no sería un contrasentido. fíjate que cuando un presidente nombró un hombre en el Ministerio de Desarrollo Social fue un caos, hasta el punto que ese hombre hasta preso está hoy día, ¿no? Cuando nombró otro hombre anteriormente, fue un hombre aliado, que fue Alcibiades. Sí. Fue un hombre aliado, pudimos Pero contar no un con él. contrasentido, entonces. Yo estoy en un centro de estudios y competencias en género, que soy la directora ejecutiva. ¿Tú sabes quién es el presidente? Un hombre, Octavio del Moral. ¿Lo conoces? Sí, sé quién ¿Ah? es. Y ahora es que es escritor, le voy a presentar su libro en la feria, su primer libro de cuentos, ¿no? Junto con Juan David Morgan. Entonces, y la vicepresidenta es una mujer. Nosotros tenemos hombres aliados. Es más, Edwin, te voy a decir algo.
tú siempre fuiste aliado de nuestras luchas. Siempre lo fuiste, Edwin, que es algo que nosotros reconocemos. No podemos contar con todos los comunicadores sociales, pero sí hemos tenido buenos aliados hombres. Así que no estamos en desacuerdo. Un ministro de la mujer, hombre, que sea nuestro aliado, ok, pero preferimos una mujer. Esto no es Arabia Saudita, escucha. Había un congreso, yo viví eso, había un congreso mundial. Y en ese congreso mundial de ministerios de la mujer estaba un hombre que era el ministro de la mujer de Arabia Saudita. Entonces él estaba ahí con unos aparatitos aquí. Y adivina, todo lo que él decía se lo decían las mujeres que estaban detrás de bambalinas. Ante cada pregunta que le hacían, las mujeres le tenían que decir, ¿por qué nosotros no necesitamos interlocutoras? Nosotras hemos avanzado tantísimo. Tú lo sabes, todos los que están aquí saben que las mujeres estamos en los primeros 3 lugares de las mejores notas en casi todas las carreras de las universidades, en la primaria, en la secundaria. Y si nosotros hemos llegado a tener toda esa formación tan excelente, ¿por qué vamos a necesitar un hombre que nos represente? Si estamos en condiciones, ¿no? Bueno, yo quiero decirte que este diplomado empieza el 28, que pueden inscribirse. Tenemos una landing page preciosa. Mira, Edwin, miren. Una landing page divina, donde está toda la información que se necesita, toda, y donde hay incluso diputadas que han sido, ahí están los videos de diputadas y de personalidades que están incluso en ministerios, que han sido parte de este diplomado, que hablan sobre las bondades del diplomado. Pueden llamar para recibir la landing page al 6328-7262 para recibir toda la información necesaria. Bueno, pasando esto, vamos al último tema. Feria del Libro. Feria del Libro va a estar ahí, pues nosotros vamos a estar ahí también. Sí, Edwin. Ojalá que nos puedas entrevistar con nuestras otras autoras que van a venir de Marruecos. Esta feria del libro. Gloria estuvo de embajadora. Sí, esta feria del Marruecos, libro. ¿no? Sí, y no solamente en Marruecos, fui embajadora de Panamá ante las Naciones Unidas, en los 5 organismos de las Naciones Unidas de Viena. Recuerda, también tuve el sombrero bilateral, fui embajadora de Panamá en Austria. Cuando la gente me decía, pero Gloria, ahora vas para Marruecos después de estar en Viena con toda esa cultura. Y yo dije, bueno, ¿qué se va a hacer? Esas son las instrucciones. Y cuando llego a Marruecos, Edwin, es otro mundo. Marruecos no solo es el Sahara. Dicho sea de paso, aprovecho para decir, el Sahara es una palabra árabe que significa desierto. Así que no vayas a decir nunca el desierto del Sahara, porque estarás diciendo el desierto del desierto. El Sahara marroquí, el Sahara de Egipto, el Sahara de diferentes partes del mundo. Bien, nosotros tenemos, bueno, además yo soy hasta el momento la única autora panameña. Hay que recordarles, bueno, Gonzalo, y ustedes no saben que yo tengo 14 libros publicados. Uno de esos libros, la única autora panameña que tiene un libro bilingüe español-árabe, es Gloria Young por el momento, ¿no? Ojalá otros tengan, pero eso no significa que soy la única escritora panameña que tenga textos en árabe. Hay otros como Giovanna Benedetti, como Moisés Pascual, como Javier Alvarado. Todos ellos tienen, por ejemplo, poemas o un cuento traducido al árabe, ¿no? Gracias a todo el trabajo que hemos hecho a nivel cultural. Este es un libro hermosísimo que se presentará el sábado 16 de agosto a la 1:00 p.m. en el Salón Bejuco Chocoé. Cartografía del asombro. Así se llama el libro. Es un libro de casi 400 páginas donde marroquíes que visitaron Panamá y panameños que visitaron Marruecos hacen sus relatos de viaje, escriben sobre sus experiencias. Y así nos damos cuenta que Marruecos no solamente es el Sahara y que Panamá no solamente es el canal interoceánico. Esa mirada riquísima de aquel que viene de otro país y vive la experiencia del tuyo y lo mira de una manera como tú normalmente no lo miras porque vives la cotidianidad. Estás imbuido de que el mar es todos los días. Pero el mar a la vista de alguien que no ve el mar todos los días es una cosa maravillosa. Es una cosa maravillosa. El desierto visto por alguien que aquí lo único que hay es el desierto del Sarigua
y que no se parece porque no tiene las arenas doradas. Pero no es desierto. Las arenas doradas que tiene el Sahara, que por cierto esas arenas vienen a Panamá, cruzan el Atlántico una vez al año y empiezan los estornudos y las cosas en el país. En esa época, no solamente en el nuestro, en otros países también, vienen por el polvo del Sahara. Entonces, lo que te quiero decir es que nadie se puede perder esta maravillosa experiencia y yo creo que ustedes van a estar ahí entrevistando. Te quiero llevar a Fátima Lassini, que viene, que es una de las mejores traductoras de Marruecos, Raya Dakir, Edil Echikir, o sea, toda una serie de gente maravillosa que van a estar allí ese día de la presentación, que los trae el Ministerio de Cultura de Marruecos y que van a estar hablando sobre este libro donde 25 autores panameños y marroquíes exponen su experiencia. Y te quiero decir que hay escritores de primera línea que están participando en el libro, pero también hay personas que es su primera publicación y que se han emocionado tanto con esto. Aquí en el libro va a haber un botoncito, un ejemplito de una experiencia inédita que solo nosotros hicimos, que ni siquiera lo han hecho otros países. Lo hicimos en Marruecos, una residencia poética. Una poeta panameña joven, un poeta marroquí joven, de la misma edad, por lo menos con un libro publicado, hoy día tienen más, por lo menos con un premio literario obtenido, se unieron. La trajimos de Panamá y la llevamos a Salé y se unieron para visitar ciudades de Marruecos y escribir poesía de las experiencias que tenían en esas ciudades. Corina Rueda Borrero de Panamá y Asdin Burgaba. Entonces vas a tener un poquito de esa experiencia en este libro también. Es una belleza. Perfecto. El libro Gloria, es maravilloso. muy Los bien, invito. muy bien. Muchas gracias por la invitación. Ahí estaremos. Yo no puedo dejarla ir sin hablar del panameñismo. Sin hablar... No, ese no es el tema. No, pero yo sí quiero saber, porque el panameñismo... ¿Usted sigue el panameñismo? Sí. Bueno, usted sigue en el panameñismo y su partido, al parecer, ha revivido al menos como el ave fénix o está dando pinceladas de haber revivido tras obtener la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Y entonces qué hacemos con el panameñismo, Gloria? ¿O qué va a pasar? ¿O qué va a pasar? Bueno, todos los días, independientemente de la presidencia de Jorge Herrera, que además es el vicepresidente del Partido Panameñista, y con una experiencia municipalista y parlamentaria muy rica. Además de eso, el Partido Panameñista ha estado renovándose. No todo lo que quisiéramos, porque esta es la hora que todavía tenemos en el Tribunal Electoral demandas y contrademandas en relación a una convención que se quiere hacer para poder cambiar a toda la directiva. Pero en el camino de no haber cambiado la directiva, las estructuras intermedias del partido y las estructuras de base están trabajando. A mí realmente me llega mucho, no solamente a la razón y a mi experiencia política, sino al corazón, el hecho que gente que perdió sus trabajos, gente que está desempleada, gente que vive del día al día, esté con esa militancia en las bases todos los días trabajando para que el partido se renueve. Por eso te digo, me llega más al corazón que a todas las otras cosas, porque eso te demuestra que el partido tiene una base que es una base inquebrantable. Es una base que no importa que estés en oposición o en el gobierno, no importa que tengas trabajo o no tengas trabajo, siempre está ahí defendiendo la doctrina panameñista. Gloria Young, que conoce el Partido Panameñista muy bien. Pregunto, de verdad, lo pregunto sin ninguna otra intención. Ve, por ejemplo, Mireya Moscoso sigue siendo una persona con todos los pros y todos los contras respetada dentro del panameñismo. Juan Carlos Varela. ¿Qué lectura tiene Gloria Young de Juan Carlos Varela dentro del panameño? ¿Sigue siendo un factor? Bueno, te voy a nada más. Primero lo de Mireya. Yo participé en el documental, por cierto, que se le hizo a Mireya Moscoso, sí, CTV y el Tribunal Electoral.
sigue siendo un ícono, ¿no? Una de las pocas mujeres presidentas de nuestra región, bueno, y del mundo actualmente. Ya como que merecemos tener otra. En relación, la segunda pregunta que me hiciste. Juan Carlos Juan Varela. Carlos Varela. ¿Sigue siendo un factor? En relación a Juan Carlos Varela, en las últimas elecciones internas que vivimos, tú te puedes dar cuenta todavía el peso que tiene Juan Carlos Varela. Ganó el número 1 en el Parlacén. O sea, tú tienes un listado de gente que está aspirando a ser candidatos en el Parlacén, por ejemplo, y tú tienes que Juan Carlos Varela, con la derrota, con las críticas, con no poder entrar a Disneylandia, con todo ese tipo de cosas, resulta que gana para el Parlacén. ¿Eso qué significa para ustedes? Que hay una base que él tiene de apoyo. Es una realidad. Hay una base que tiene de apoyo Mireya Moscoso. Hay una base que tiene de apoyo José I. Blandón. O sea, el partido, pese a sus derrotas, pese a sus inexactitudes, pese a los errores cometidos, pese a todo eso, hay líderes que tienen su base de apoyo. Y no es una base de apoyo dizque porque, claro, porque me diste tal cosa, porque ahorita no estamos para dar a nadie. Por ejemplo, Mireya Moscoso tiene una cuota de poder. Tiene una cuota de poder que Mireya Moscoso tiene nombramientos en el gobierno. No solamente de gente muy, muy relacionada familiarmente a ella, sino de copartidarios panameñistas que están trabajando en el gobierno por la cuota de poder que tiene Mireya Moscoso. O sea, eso te dice cosas, ¿no? ¿Usted ve a Willy Bermúdez como cara renovada del partido panameñismo en la presidencia? No. Oye, pero ¿por qué se asusta? No. O sea, ¿pero por qué pone esa cara? No. Pero entonces, O sea, ¿quién ve? Pero a ver, Willy Bermúdez, no. ¿por qué no? ¿Por qué no? Todas las personas que participan en el directorio nacional del partido o en la junta directiva del partido, que Willy está en la junta directiva del partido, Se tienen que ir. Tienen que ir a un receso y renovarse. Tienen que volver a... ¿Cómo vas a...? Hemos perdido las elecciones. Fuiste un candidato que no quedó ni siquiera en el segundo lugar. ¿Ah? Tuviste una derrota electoral muy fuerte y ahora quieres dirigir el partido. No. Si lo logra, no va a ser conmigo. Pero entonces, ¿quién se perfila? Pero, exacto. Bueno, esperen las sorpresas, hombre. Sorpresa. Entonces usted tiene un... No. Usted tiene Es un gallo tapado. Sí, usted tiene un preferido. No. Puede ser gallo, gallina. O sea, hay de todo. Pero a ver, para ir cerrando este punto, ya en la Acuérdate que entrevista. lo que viene ahora de estas elecciones Claro. son elecciones para sustituir una directiva. Y culminar un Para periodo. mí sí, exacto. Para mí lo importante viene después de esto, en las elecciones donde sean los 5 años permanentes, ¿no? Pero Gloria, fíjese bien, uno puede decir lo mismo de una derrota electoral de José Isabel Blandón, por ejemplo, a la presidencia. Uno puede hablar de derrotas electorales. Exactamente, y sigue siendo el presidente del partido. Sí. Con el apoyo que tienen dentro de las bases. No te equivoques. Blandón no es el presidente del partido en este momento con el apoyo de las bases. No. Él es el presidente del partido porque en su momento tuvo el apoyo de los delegados, o sea, Perfecto. ¿no? Los convencionales. Pero después de nuestra derrota, nosotros hemos querido renovar esa directiva. Y no ha sido posible por demandas y contrademandas que tenemos en el Tribunal Electoral. Que el Directorio Nacional aprobó la renovación y que alguien vino y demandó esa decisión. Que ganó o perdió, se volvió a demandar. O sea, tenemos un proceso legal muy burocrático, muy largo y muy desgastante. Así que, pero el hecho de que José Isabel Blandón, él sigue vigente. Tú lo ves dando sus opiniones, tú lo ves en la Comisión Nacional de Reformas Electorales presentando propuestas interesantes. O sea, tú lo ves, pero mi perspectiva no es que es tan importante estas elecciones que vienen. Necesitamos tener un directorio renovado para preparar el buen directorio. No le pregunto por el señor Alemán, porque si no... No me preguntes, por favor. Oye, pero Pero ¿qué es es? un africano lo que tiene. Le pregunto No me por pregunte Piat por y eso, se alegra. Si le pregunto por Piat, ¿se alegra? ¿O también pone la cara de...? Bueno. Ay, ve, más Pero benevolente. Ah, benevolencia, ¿no? Pero después usted también aspira, ¿no? Bueno, Carlos Raúl
significa cosas importantes en el partido, pero además para mí significa muchas cosas, porque Carlos Raúl fue el que me abrió las puertas. Mire, ella dijo, Carlos Raúl, atiéndame a la honorable Gloria Young, explíquele lo que es este partido. Y yo tuve 2 buenos maestros iniciales, entre ellos estuvo Carlos Raúl, ¿no? Así que... Mire, está el guiño de ojo ya. Ahí está el guiño de ojo. Ya, Bueno. No, además, ellos se habían alejado un poco del partido en medio de tantas zozobras y tantas cosas, cosa que yo critico, porque tú crees en tu partido, tú tienes que estar en las buenas y en las malas, ¿me explico? Tú no es nada más y que, bueno, me voy a replegar ahora. Bueno, se replegaron, pero ahora están retomando y eso es bueno, pues seguir barriendo para adentro. 8:33. Gloria Young, muchas gracias. El por sábado estar aquí. 16 de agosto a la 1 de la tarde en la Feria Internacional del Libro que está en honor a Marruecos en el Salón Bejuco Chocó y los esperamos con cartografía del asombro. Muchísimas gracias por este tiempo. Muy amable. Seguimos hablando. 8:33 minutos. El señor Alfonso.